Hablaremos hoy de oráculos. Este es un catálogo de oráculos. Me encanta eso, Lápiz y papel, por favor, aquellos que quieran consultar, les daremos las ventajas de ciertos oráculos. Uno interesante era el de Farai, un oráculo dedicado al dios Hermes. Ante la estatua del dios correspondiente, Hermes, había una casa directamente. Alrededor de esta edificación se colocaban lámparas de bronce. El que quería consultar al dios debía llegar al templo allá por el anochecer y quemar incienso dentro de la casa. Luego, después de verter aceite en las lámparas y encenderlas, recién podía acercarse a la estatua del dios para preguntarle algo. La pregunta se hacía al oído de piedra, al oído pétreo de la estatua de Hermes. Y una vez que usted hacía la pregunta, tenía que salir rajando con los oídos tapados. Una vez fuera del lugar, el interrogador debía quitarse el dedo de la oreja y la primera frase que oyera, esa era la respuesta del oráculo. Pero hay que decir algo. Había quienes, conocedores de estos procedimientos, se instalaban en los alrededores del templo y se apuraban a recitar frases para que se escucharan a modo de presagio. Estos hombres eran los llamados cresmólogos, coleccionistas de oráculos, que comerciaban con profecías o las fabricaban a medida. Si usted estaba interesado en oír una cierta respuesta, pues sobornaba a estos tipos y ellos lograban que los consultantes escucharan algo conveniente para usted al destapar sus oídos. Si, por ejemplo, un acreedor sabía que uno de sus deudores visitaba el oráculo, enviaba a uno de estos cresmólogos a gritar: pague sus deudas, pague sus deudas. Casi es una forma de publicidad, ahora que pienso, ¿no es cierto? Bueno, usted puede mandar a la salida del templo de Hermes un tipo que diga: conviene ir a comer a Pipo. Había otro oráculo, había muchos. Hablaremos de uno que estaba destinado con exclusividad a los enfermos y dictaminaba cuáles debían ser los procedimientos para lograr la cura. El médico mítico por excelencia, desde luego, era Asclepio, Esculapio, el dios de la medicina. Y había santuarios de Asclepio en Epidauro, en Cos, en Pérgamo. Este último santuario, el de Pérgamo, nótese que Pergamino es la pequeña Pérgamo. Este último santuario tuvo mucha fama allá por el siglo II, no dice si antes de Cristo, calculo que sí que antes, gracias al retórico Helio Arístides, quien, creyéndose afectado por muchas enfermedades, consultaba aquel oráculo todos los días. Allí, en aquel sitio oracular, había el templo, un gimnasio, baños, un pequeño teatro, un sector para polillar, llamado Encoimeterión, lugar de incubación. Bueno, después de haber cumplido los ritos preliminares, los enfermos iban a acostarse sobre unas pieles de animales para pasar la noche, en cuyo curso recibirían la respuesta de Asclepio, que debía presentarse en sueños, con la indicación acerca de un tratamiento. Te daba el diagnóstico y la receta mientras vos apolillabas. Se te aparecía el sueño y le decía: tómese un mejoral. Bueno, antes de dormir, eso sí, se realizaban una serie de ritos preliminares. Era obligatorio beber agua hasta no poder más. Lo peor es que se trataba de una fuente salada, la fuente indicada. También tenías que bañarte allí. Debías ofrecer un sacrificio, someterte a un ayuno de 2 días y participar en ceremonias religiosas. Cabe suponer que las apariciones de Asclepius no se producían durante un sueño profundo, sino más bien en el curso de una duermevela, de un semisueño delirante,
estado en el cual quedaban los asistentes después de haberse sometido a ritos tan exigentes, ¿no? Una vez recibida la información del oráculo, el enfermo la transmitía a los sacerdotes. Les transmitían la receta. Mire, vino Asclepio y me dijo tal cosa. Y los sacerdotes se encargaban de gestionar el tratamiento. Si funcionaba, si te curabas, tenías que agradecerle al dios Asclepios, dejando en el templo unos exvotos que representaban el órgano o la parte del cuerpo en el que tenías la dolencia. En Hierápolis había otro oráculo extraño. Dice la crónica que el Apolo sirio era una estatua que se movía sola y emitía los oráculos sin necesidad de pitonisa, ni de sacerdote, traductor, ni nada. Cuando el Apolo sirio estaba en condiciones de profetizar, la estatua se agitaba en su sitio. Acá, ¿no? Los sacerdotes venían entonces y la levantaban. Si no lo hacían, la estatua seguía agitándose e incluso parece que transpiraba. Una estatua transpirando es algo digno de verse. Luego de la ofrenda, volvían a ubicar la imagen en el suelo. El sacerdote se presentaba ante ella y le planteaba toda clase de cuestiones. Dice, mira, aquí está este señor que está enfermo, qué sé yo, y se quiere curar con esto y con lo otro. Si el dios desaprobaba lo expuesto, retrocedía. Si aprobaba, se adelantaba. Y así le preguntaba. Y el dios para adelante y para atrás. Me huele mal esto, ¿eh? No le huele a cuento chino. No sí, cuento chino, a cuento griego, pero no le huele a un engaño. A que había un tipo abajo de la estatua que la movía. Sí. Y que era uno de los niatos que después venían y te echamos, bueno, ahora que se curó, dice, ¿qué le parece? Si dejas un Diego. Si dejas un Diego acá para los muchachos. Para los muchachos. Que empujamos la estatua. Es una modalidad además muy reloj cucú. Sí. ¿No? De esperar ahí. Diga que había mucha gente ignorante antes, no como ahora. En Claros había otro oráculo con una burocracia más parecida a la de Delfos. La originalidad de este templo residía en un local misterioso que era inaccesible para los profanos, y allí se daban los oráculos, una especie de Sancta Sanctorum. Varios textos informan que la adivinación se realizaba en el agua. El sacerdote profetizaba después de haber bebido de una fuente milagrosa que estaba justamente en aquel sector inaccesible. Parece que había una gruta subterránea y ahí tomaban el agua milagrosa. Aquel oráculo solo se podía consultar de noche. Eso sí, había una sala de espera para los consultantes y allí se quedaban los tipos hasta que el sacerdote volvía de la fuente. A ese sacerdote lo llamaban tespíodos. Era vitalicio en su función y tenía la obligación de dar los oráculos en verso. Después ibas a consultar qué tengo, qué sé yo, y decía, si un dolor lo tiene mal y empieza los estornudos, tómese su mejoral y verá qué macanudo. Sin embargo, lo que hay que decir es que no eran versos rimados, evidentemente. Es decir, que los daba en verso, es decir, que lo usaba con los pies y los ritmos que tenían los versos griegos. No se conocía la rima. Los griegos no conocieron la rima. Bien, así que esto de los estornudos y que no sea tan macanudo, qué sé yo. No funcionaba. No. Bueno, esto es todo lo que tengo que contar acerca de oráculos. Me gustaron todos, un informe muy completo de nuestro equipo de producción, con la colaboración incluso del Ministerio de Salud Pública. Ha delatado una serie de complejidad burocrática de los oráculos, ¿no? Está bien. El oráculo tiene que ser burocrático y tiene que ser oscuro también. Pero qué raro, porque estos oráculos no parecen tener... Parece muy accesible. La oscuridad clásica.
Salvo el Probablemente, primero, ¿no? a falta de oscuridad en la respuesta, la oscuridad venía por parte de los procedimientos que había que hacer. Claro. A mí me gustó mucho el primero. El primero, ¿cuál era el primero? El de ir a prenderle incienso y salir corriendo. A mí con los también, oídos tapados. aquel que prescribía o que informaba que la verdadera respuesta del oráculo era la primera cosa que vos oyeras. Qué extraordinario, ¿no? Sí. Es muy lindo para empezar un cuento. Claro. O un episodio teatral no está nada mal. No. Lo primero que oigas Es lo que va a develar el... será la respuesta a tu pregunta. Aparte, La claro. respuesta a tu pregunta. Y en la expectativa de quien puede visitar un oráculo, cualquier frase puede ser interpretada para cualquier cosa, ¿no? Lo que necesita es que alguien le conteste, Claro. no importa quién. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, a Esculapio y aquella gente que salía corriendo con los dedos en las orejas. Que no hay que hacerlo a los chicos, atención, porque los chicos, yo como son, que tratan de hacer todo lo que oyen en la radio. Sí. Y ya hay alguno que, ay, dice, voy a salir a la calle con los oídos tapados a ver qué es lo que oigo primero. En mi barrio siempre oigo más o menos lo mismo. Porque te podés caer con Sí. el dedo en el oído. Un muchacho que Sí. yo conocí salió corriendo con los dedos en los oídos, trompezó, Oh, se cayó y un dedo, el que tenía en el oído derecho, le salió por el izquierdo. Y el que tenía en el izquierdo le salió por el derecho, casi quedó como cruzado de brazo, pero adentro de su propia cabeza. ¡ay, qué espantoso! Puso mucho empeño en taparse los oídos. Sí, Demasiado. por eso a los niños, o a las madres más que nada, porque no son culpables los niños, sino las madres que les dejan hacer de todo, les dejan. La culpa no es del chancho. Ya, yo a veces en el colectivo me paro y le digo, señora, ¿por qué no lo sujeta a su hijo? ¿Por qué no le da un bollo? Claro. ¿No está viendo que está vomitando sobre todas las personas, asiento por asiento? Por gusto nomás, por vicio. Ah, ¿me pongo yo? Ay, sí, a veces Sí, sí. dan ganas de darle un bollo a uno, decir Sí, uno muy ubicado, sí. ¿no? Diga que el padre estaba ahí, era grandote. Sí, ¿no? y policía. Se lo meto, sí. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos explicado estas historias. Preguntó el discotecario que tiene algo de filósofo. De hecho, ¿Eh? sí. No, digo, de hecho el discotecario es una especie de oráculo suyo. Siempre Exactamente. Y lo preguntó consulta. con los ojos entrecerrados por la ironía. ¿Cuándo ocurren las cosas que el oráculo predice? Y después. Después. Sí lo hace, me dio el tango después, Claro. en la versión de Ruth Ataguile, nuestra amiga platense. Así que escuchemos ya a Ruth acompañada, yo creo que por Fernando Marzán, en el bello tango que se llama Después. Adelante.